No te preocupes, pronto sabrás lo que significa sentirlo. Clara entró con su marido a la cafetería donde trabajaba el amante de ella, solo para incomodarlo, pero él lo intuía. El murmullo del local se quebró cuando Clara tomó la mano de Julián con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Detrás de la barra, Tomás observaba la escena con el rostro desencajado, sin imaginar que aquella mujer elegante que tenía enfrente ocultaba secretos capaces de trastocar todas sus certezas. Clara levantó su taza de capuchino con una calma perturbadora y murmuró algo que hizo que Julián perdiera por completo la compostura. Pero para comprender cómo llegaron a ese instante devastador, hay que retroceder al inicio de esta historia. 3 semanas antes, en una mañana cualquiera de marzo en Monterrey, Julián Herrera despertó a las 5:30, como lo hacía desde hacía 8 meses. El despertador ya no era necesario, su cuerpo se había habituado a esa rutina desde que descubrió la primera mentira de su esposa. Se levantó de la cama matrimonial Kansas que compartía con Clara, quien dormía profundamente con el celular aferrado al pecho, como si fuera un tesoro que debía proteger incluso en sueños. Julián caminó descalzo sobre los pisos de madera de nogal de su casa en San Pedro Garza García, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La residencia era imponente, con techos altos, ventanales que daban a un jardín meticulosamente cuidado y una decoración que había aparecido en la revista Arquitectura Viva 2 años atrás. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, como una postal que oculta la verdad detrás de su brillo superficial. Se dirigió a la cocina integral y preparó café en la máquina italiana que Clara le había regalado en su cumpleaños número 38. Mientras el aroma llenaba el espacio, observó a través de la ventana el jardín que tanto había disfrutado diseñar al inicio de su matrimonio. Las bugambilias rojas que había plantado con sus propias manos crecían ahora vigorosas, trepando por los muros de cantera gris que rodeaban la propiedad, pero ya no le producían la misma emoción al verlas florecer. Clara bajó las escaleras alrededor de las 7, vestida con un conjunto de diseñador, el cabello perfectamente alisado y esa sonrisa magnética que había conquistado a Julián 6 años atrás en un congreso de arquitectura en Guadalajara. Ella era 3 años menor que él, y poseía esa seguridad que dan la ambición y el encanto social, pero últimamente esa confianza se había transformado en arrogancia. «Buenos días, cariño», dijo, acercándose para darle un beso en la mejilla. Julián respondió con la cortesía distante que había perfeccionado en las últimas semanas. Tomó la taza de café que ella le ofrecía, revisó su celular y frunció el ceño apenas. «Tengo una reunión importante con unos clientes de Monterrey», explicó sin que él hubiera preguntado. «Probablemente llegue tarde esta noche». Julián asintió con comprensión, aunque sabía perfectamente que no existía tal reunión. La semana anterior había llamado discretamente a la oficina de Clara, haciéndose pasar por un proveedor, y había confirmado que su agenda estaba libre esa tarde. No dijo nada, simplemente sonrió y le deseó suerte con esa voz serena que había practicado frente al espejo del baño. Después de que Clara se marchara, Julián se dirigió a su estudio personal, un espacio que ella rara vez visitaba. Las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de libros, desde el suelo hasta el techo, una colección de literatura clásica y contemporánea que había reunido con paciencia durante años. Se sentó en su escritorio de roble, donde preparaba sus proyectos de diseño urbano para la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde impartía clases como profesor invitado. Sus estudiantes lo admiraban, era de esos docentes que se recordaban años después de graduarse, no solo por su conocimiento técnico, sino por la manera en que lograba transmitir pasión y humanidad en cada plano y cada idea. Esa mañana debía preparar una clase sobre la evolución de las ciudades latinoamericanas y el impacto del realismo mágico en la arquitectura narrativa. Irónicamente, se sintió identificado con los personajes de García Márquez. Atrapados en realidades donde lo cotidiano se volvía más extraño que la ficción. Su propia vida se había convertido en una novela donde nada era lo que parecía. Mientras revisaba sus notas, recordó la primera vez que sospechó de Clara. Había sido 2 meses atrás, cuando llegó temprano a casa tras la cancelación de una reunión.
La encontró en el jardín, hablando por teléfono con la espalda vuelta hacia la casa. Su lenguaje corporal era completamente distinto al que usaba con colegas o clientes. Se reía de una manera más íntima. Su postura era relajada y, cuando Julián se acercó, Clara colgó abruptamente y dijo que era una llamada de trabajo. Esa noche, mientras ella se duchaba, Julián revisó su teléfono. No encontró nada comprometedor, lo que significaba que Clara era más cuidadosa de lo que había imaginado, pero descubrió una aplicación de mensajería con contraseña adicional y varias llamadas a un número desconocido. En lugar de confrontarla, decidió investigar. Durante las siguientes semanas se convirtió en detective de su propia vida. Anotaba los horarios en que Clara salía y regresaba, memorizaba sus excusas y comenzó a seguirla discretamente algunos días. Su Nissan Leaf eléctrico era perfecto para pasar desapercibido, y sus habilidades de observación, pulidas tras años de analizar planos urbanos y narrativas arquitectónicas, le permitieron detectar patrones de comportamiento que cualquiera habría pasado por alto. Así fue como descubrió Café Aurora, una pequeña cafetería en el centro histórico de Monterrey que se había convertido en el lugar de encuentro favorito de su esposa con otro hombre. La primera vez que los vio juntos no sintió la devastación que había anticipado, sino una calma extraña, como si una parte de él lo hubiera sabido desde el principio. El otro hombre era joven, probablemente unos 6 años menor que Clara. Tenía esa frescura natural que no necesitaba artificios, cabello oscuro, sonrisa genuina y un aire sencillo que contrastaba con la sofisticación calculada de su esposa. Julián lo escuchó llamarlo por su nombre, Tomás. Había estacionado su coche al otro lado de la plaza, desde donde podía observar perfectamente la entrada del café. Los vigiló durante más de una hora, estudiando su lenguaje corporal como si fueran personajes de una novela que analizaba para sus alumnos. Clara se comportaba como una adolescente enamorada, tocaba constantemente la mano de Tomás, reía demasiado fuerte con sus ocurrencias y lo miraba con una intensidad que Julián no recordaba haber recibido en mucho tiempo. Pero lo que más lo intrigó fue la reacción de Tomás. No parecía un amante que disfrutara de la atención de una mujer casada. Había algo en sus gestos que sugería incomodidad, como si participara en algo que no lo hacía completamente feliz. Julián, con su ojo entrenado para leer entre líneas, se preguntó si había más en esa historia de lo que podía ver desde la distancia. En los días siguientes, Julián comenzó a investigar a Tomás Aguilar. Descubrió que era el dueño de Café Aurora, que había abierto el negocio apenas 8 meses atrás con un préstamo bancario considerable y que vivía solo en un pequeño departamento encima del local. También descubrió algo que le provocó un nudo en el estómago. Tomás tenía 29 años, exactamente la misma edad que había tenido su hermano menor cuando murió en un accidente automovilístico 10 años atrás. Julián se obligó a no pensar en esa coincidencia. Era su mente de profesor buscando simbolismos donde quizá no los había, pero no podía negar que algo en Tomás le resultaba inquietantemente familiar, aunque estaba seguro de no haberlo visto nunca antes de descubrir su relación con Clara. Una noche, mientras cenaban en el comedor de su casa, Clara mencionó casualmente que había escuchado sobre una nueva cafetería en el centro histórico con excelentes reseñas. Dicen que vale la pena conocerla, comentó mientras cortaba su salmón a la plancha. ¿Qué tal si vamos este fin de semana? Podríamos hacer turismo en nuestra propia ciudad. Julián levantó la vista de su ensalada y la observó con esa expresión serena que había perfeccionado en las últimas semanas. Por supuesto, me parece una excelente idea, respondió con una sonrisa que no revelaba nada de lo que realmente pensaba. Clara pareció satisfecha con la respuesta, convencida de que había tendido la trampa perfecta. Julián casi sintió lástima por ella. Su esposa no tenía idea de que él conocía cada detalle de sus planes, que llevaba semanas preparándose para ese momento y que tenía sus propias cartas por jugar. Esa noche, después de que Clara se durmiera, Julián permaneció despierto leyendo. Había elegido deliberadamente Pedro Páramo, porque la historia de Comala le recordaba su propia situación, generaciones atrapadas en ciclos de engaño y soledad.
todos creyendo que controlaban su destino cuando en realidad eran piezas de un juego mayor. Mientras leía sobre Susana San Juan y su capacidad para ver a través de las mentiras de los hombres de su entorno, Julián se sintió identificado con esa figura que observaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para actuar. Como una Úrsula moderna, Julián también había desarrollado una paciencia infinita y una capacidad casi sobrenatural para leer las verdaderas intenciones de las personas. El sábado se acercaba, junto con la visita a Café Aurora, plan que Clara había preparado con tanto cuidado. Pero ella no sabía que Julián ya había visitado el lugar en 3 ocasiones sin ser visto, que conocía cada rincón de la cafetería, que sabía exactamente dónde se sentarían y cómo se desarrollaría la escena. Lo que Clara tampoco sospechaba era que Julián había tomado fotografías discretas de Tomás durante esas visitas de reconocimiento, y que una de esas imágenes había despertado un recuerdo que había mantenido enterrado durante años. Había algo en los ojos de aquel joven, en la forma en que ladeaba la cabeza al sonreír, que le recordaba dolorosamente a alguien que había perdido hacía mucho tiempo. Pero eso era imposible. Su hermano menor había muerto en un accidente cuando tenía apenas 16 años. Julián había visto su cuerpo en el hospital, había estado en el funeral, había visitado su tumba cada año durante la primera década después de la tragedia. Era solo su imaginación jugándole una mala pasada, su subconsciente buscando conexiones donde no las había. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que el destino le estaba preparando una revelación que cambiaría todo. Y mientras Clara dormía a su lado, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba, Julián sonrió en la oscuridad, sabiendo que el sábado sería un día que ninguno de los 3 olvidaría jamás. El sábado amaneció con un cielo despejado típico de marzo en Monterrey, con esa luz dorada que hacía que las fachadas coloniales del centro histórico parecieran brillar desde adentro. Julián despertó con una energía inusual, silbando mientras se duchaba y eligiendo su atuendo con más cuidado del habitual. Optó por una guayabera blanca de lino, pantalones beige y mocasines italianos que Clara le había regalado en su último aniversario. Se veía relajado, casi juvenil, como si hubiera recuperado algo que había perdido hacía tiempo. Clara lo observaba desde la cama, fingiendo leer un libro de Rosario Castellanos, mientras analizaba cada movimiento de su marido. Julián se peinó frente al espejo del baño con una sonrisa que ella no le había visto en meses, una expresión de anticipación que le recordó a los primeros días de su noviazgo, cuando él se arreglaba meticulosamente para sus citas. La ironía no se le escapaba, su esposo se estaba preparando con la misma ilusión de antes, pero ahora era para llevarla a conocer a su amante. ¿Ya estás listo, amor?, preguntó Clara, asomándose desde el vestidor. Julián se levantó con calma y se dirigió a su propio armario. Había planeado su atuendo desde días atrás, un saco ligero azul marino, camisa clara y zapatos cómodos para caminar por las calles empedradas del centro histórico. Quería verse impecable, pero no demasiado arreglado, como un hombre confiado que sale a disfrutar de un paseo con su esposa. El trayecto hasta el centro tomó unos 20 minutos en la camioneta Volvo de Clara. Ella conducía con una mano en el volante y la otra tamborileando nerviosamente sobre su muslo, mientras sonaba una playlist que había creado recientemente y que Julián notó incluía canciones que jamás había escuchado en casa. Eran baladas románticas en inglés y español, todas hablando de amores secretos y pasiones prohibidas. Durante el camino, Clara habló de la cafetería con un entusiasmo que rozaba lo sospechoso. Dicen que el dueño es muy joven, pero con un talento increíble para los negocios, comentó mientras giraba hacia el centro. Abrió hace poco, pero ya tiene una clientela fiel. Me parece admirable cuando alguien tan joven se arriesga con un emprendimiento propio. Juliana sintió y sonrió, fingiendo interés genuino. Es verdad. Emprender siempre requiere mucho valor, especialmente a esa edad. Seguro hay una historia interesante detrás de su decisión. Su respuesta pareció satisfacer a Clara, que continuó conduciendo con esa sonrisa misteriosa. Cuando llegaron al centro histórico, estacionaron en una calle lateral cerca de la macroplaza.
El área estaba llena de turistas y familias regiomontanas que aprovechaban el fin de semana para pasear por las calles empedradas y visitar las tiendas de artesanías. El aroma a elotes asados y pan dulce recién horneado se mezclaba con el de las flores de los jardines, creando esa atmósfera típicamente mexicana que tanto extrañaban cuando viajaban al extranjero. Caminaron tomados de la mano por las calles coloniales, pasando frente a casonas convertidas en museos, galerías de arte y restaurantes boutique. Julián había recorrido esas mismas calles durante sus visitas de reconocimiento, pero ahora todo se sentía distinto. Cada paso lo acercaba más al momento que había estado anticipando durante semanas. Café Aurora estaba ubicado en una esquina privilegiada, en la planta baja de un edificio del siglo XVIII restaurado con esmero. La fachada conservaba la cantera gris original, pero las ventanas habían sido modernizadas con grandes cristales que dejaban ver el interior acogedor. Sobre la puerta principal colgaba un letrero de hierro forjado con el nombre del local, y macetas con suculentas adornaban la entrada. El interior era exactamente como Julián lo recordaba de sus visitas previas, pero ahora lo observaba con una perspectiva completamente diferente. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de Monterrey en distintas épocas, muebles vintage restaurados con dedicación y plantas colgantes que creaban un ambiente bohemio y relajado. La barra de café estaba hecha de madera reciclada, y detrás de ella se alineaban bolsas de granos provenientes de diversas regiones de México. Tomás Aguilar apareció desde la parte trasera en cuanto escuchó la campanilla de la puerta. Vestía jeans oscuros, una camiseta blanca sencilla y un delantal de lona con el logo del café bordado. Su cabello negro estaba recogido en una coleta improvisada que le daba un aire juvenil, y tenía las manos manchadas de café, prueba de que había estado preparando bebidas. Buenos días, bienvenidos a Café Aurora, dijo con una sonrisa profesional dirigida a ambos, aunque con un reconocimiento especial hacia Clara. Sus miradas se encontraron durante una fracción de segundo más de lo socialmente apropiado. Y aunque Tomás intentó disimularlo girando de inmediato hacia Julián, la conexión había sido evidente. Clara se aclaró la garganta y respondió con una cordialidad exagerada. Buenos días. Nos recomendaron mucho este lugar. He escuchado que tienen un café excepcional y que el ambiente es perfecto para pasar una mañana tranquila. Julián observó el intercambio con la misma atención que ponía al analizar las sutilezas de un plano urbano o un texto literario. Notó cómo Tomás se sonrojó ligeramente al escuchar la voz de Clara, cómo sus manos temblaron casi imperceptiblemente al entregarles las cartas del menú, y cómo evitó hacer contacto visual directo con él, como si intuyera que había algo peligroso en la mirada serena del esposo. ¿Qué les puedo ofrecer?, preguntó Tomás, recuperando su compostura profesional. Tenemos café de distintas regiones de México. El de Veracruz es particularmente popular, tiene notas de cacao y nuez. También contamos con repostería casera que horneamos cada mañana. Julián estudió la carta mientras observaba secretamente a Tomás. Había algo en sus gestos que le resultaba inquietantemente familiar, la manera de inclinar la cabeza cuando esperaba una respuesta. El hábito de morderse el labio inferior cuando estaba nervioso. Eran detalles pequeños que cualquiera habría pasado por alto, pero que a Julián le provocaban un nudo extraño en el estómago. Para mí, un café americano, por favor, dijo Julián con una sonrisa cordial. Y si me permite la pregunta, ¿qué lo motivó a abrir una cafetería en esta zona del centro histórico? Es una decisión valiente. La pregunta pareció tomar a Tomás por sorpresa. Se sonrojó de nuevo y comenzó a limpiar nerviosamente la barra con un trapo que ya estaba limpio. Bueno, siempre me gustó mucho el café. Y esta zona tiene una energía muy especial. Sentí que el centro necesitaba un lugar donde la gente pudiera relajarse y reconectar con las tradiciones mexicanas del café. Clara pidió un capuchino y se mostró excesivamente interesada en los detalles del negocio. Qué inteligente elección de ubicación, comentó, mirando alrededor como si fuera la primera vez que visitaba el lugar. Debes tener una visión muy clara para los negocios. No cualquiera se atreve a invertir en el centro histórico.
Tomás le dirigió una mirada que intentaba ser casual, pero que estaba cargada de significado. Gracias. Sí, fue una decisión arriesgada, pero hasta ahora ha valido la pena. He tenido clientes muy leales que regresan constantemente. Mientras Tomás preparaba las bebidas, Julián sacó un libro de poesía mexicana que había traído específicamente para esa ocasión. Era una antología de Amado Nervo que incluía sus sonetos más conocidos. Fingió leer mientras escuchaba cada palabra de la conversación entre Clara y Tomás, analizando no solo lo que decían, sino cómo lo decían. Clara se comportaba como una adolescente intentando impresionar a su primer amor. Elogiaba cada detalle de la decoración, preguntaba por el origen de cada fotografía en las paredes y comentaba sobre la calidad del café con un conocimiento que Julián sabía que no tenía. En casa, Julián solía beber café instantáneo cuando se levantaba con prisa y jamás había mostrado interés por los distintos tipos de granos o métodos de preparación. Tomás, en cambio, respondía con una mezcla de orgullo profesional y un nerviosismo apenas disimulado. Era evidente que disfrutaba hablando de su negocio, pero había una tensión subyacente en su voz cada vez que incluía a Clara en la conversación. Sus ojos se dirigían constantemente hacia Julián, como si intentara descifrar algo que no lograba identificar. ¡Qué fotografías tan hermosas!, comentó Julián, señalando una imagen en blanco y negro de la Macroplaza en los años 50. ¿Cómo consiguió piezas tan auténticas? Tomás se acercó personalmente a la mesa donde se habían sentado, llevando las bebidas en lugar de simplemente llamarlos a recogerlas en la barra. Muchas las encontré en mercados de antigüedades, explicó, colocando el café americano frente a Julián. Pero otras me las regaló una señora mayor que vivía en el centro histórico. Decía que las fotos necesitaban estar en un lugar donde la gente pudiera apreciarlas. Cuando Tomás se inclinó para servir el café, Julián notó un detalle que lo hizo contener la respiración. En la muñeca izquierda del joven había una cicatriz pequeña, pero distintiva, con forma de media luna. Era exactamente igual a la cicatriz que tenía su hermano menor, resultado de una caída en bicicleta cuando tenían 6 y 8 años respectivamente. Julián sintió que el mundo se detenía por un instante. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que temió que los demás pudieran escucharlo. Mantuvo la compostura externa, pero por dentro una tormenta de emociones y recuerdos lo invadía. Era imposible. Su hermano había muerto hacía 10 años. Había visto su cuerpo, había estado en el funeral, había visitado su tumba cada aniversario. Y, sin embargo, esa cicatriz era inconfundible. Disculpa, preguntó Julián con voz temblorosa que intentó controlar, ¿esa cicatriz en tu muñeca, cómo te la hiciste? Tomás miró automáticamente su muñeca y tocó la marca con los dedos de la otra mano. Ah, esto. Me caí de la bicicleta cuando era niño. No recuerdo exactamente cuándo, pero quedó esta marca. El silencio que siguió fue tenso. Clara miró alternativamente a su esposo y a Tomás, sin entender por qué una pregunta tan simple había creado esa atmósfera extraña. Tomás, por su parte, estudiaba el rostro de Julián con una intensidad nueva, como si también hubiera notado algo familiar que no lograba ubicar. Julián tomó un sorbo de su café americano, usando esos segundos para recuperar el control. Qué curioso, comentó con aparente casualidad. Mi hermano menor tenía una cicatriz idéntica, también por una caída en bicicleta cuando éramos pequeños. Tomás se quedó inmóvil por un momento, con los ojos fijos en Julián. Había algo en su expresión que sugería reconocimiento, una chispa de memoria que luchaba por abrirse paso a través de años de olvido o negación. De verdad, murmuró. Qué coincidencia tan extraña. Clara, completamente ajena a la tensión emocional que se había generado entre los dos hombres, aprovechó el momento para presumir su supuesto conocimiento sobre café. Este capuchino está excepcional, declaró levantando su taza. La espuma tiene la consistencia perfecta y el balance entre el café y la leche es impecable. Definitivamente volveremos.
La declaración de Clara sobre regresar hizo que Tomás se sonrojara nuevamente, pero esta vez su mirada se dirigió hacia Julián con algo que parecía disculpa o culpa. Julián captó inmediatamente ese intercambio y comprendió que Tomás no era el típico amante que disfruta causando daño a un esposo. Había algo más complejo en esa situación, una historia que él aún no comprendía del todo. Durante los siguientes 30 minutos, Julián mantuvo una conversación aparentemente casual con Tomás, mientras Clara se paseaba por la cafetería examinando cada detalle como si fuera una crítica de arte. Preguntó sobre los proveedores de café, los horarios de operación, los planes futuros para el negocio, y cada respuesta de Tomás lo acercaba más a una conclusión que parecía imposible, pero que cobraba fuerza con cada detalle. Tomás mencionó que había vivido en distintas ciudades antes de establecerse en Monterrey, que no tenía familia cercana y que había comenzado el negocio con sus propios ahorros y un préstamo bancario. Cuando Julián preguntó sobre su infancia, el joven se mostró evasivo, diciendo que prefería no hablar del pasado porque había sido complicado. La conversación se interrumpió cuando llegaron otros clientes, una pareja de turistas europeos que quería probar café mexicano auténtico. Tomás se disculpó y se dirigió a atenderlos, pero no antes de dirigir una última mirada hacia Julián, cargada de preguntas sin respuesta. Clara regresó a la mesa con una expresión de satisfacción que a Julián le resultó repugnante. ¿Qué te parece el lugar?, preguntó, como si realmente le importara su opinión. El dueño parece muy dedicado a su trabajo. Es admirable ver a alguien tan joven construyendo algo propio, comentó Julián, terminando su café americano y cerrando el libro de Amado Nervo que había estado fingiendo leer. Es un lugar encantador, respondió con esa sonrisa que había perfeccionado. Y tienes razón, el dueño parece muy interesante. Me gustaría conocer más sobre su historia. Clara asintió, claramente complacida con la reacción de su esposo. Tal vez podríamos venir más seguido, sugirió con una casualidad que no engañaba a nadie. Es bueno apoyar a los negocios locales. Cuando se levantaron para irse, Tomás se acercó para despedirse. Gracias por visitarnos, dijo, dirigiéndose a ambos, pero manteniendo el contacto visual más tiempo con Julián. Espero verlos pronto de nuevo. Julián tomó la mano de Tomás para despedirse, un gesto que sorprendió a todos, incluido él mismo. En el momento del contacto, ambos sintieron una corriente eléctrica, una conexión que iba más allá de lo físico. Tomás abrió los ojos con sorpresa, como si hubiera tocado algo familiar, pero imposible. Ha sido un placer conocerlo, dijo Julián, manteniendo la mano de Tomás entre las suyas unos segundos más de lo normal. Estoy seguro de que nos volveremos a ver muy pronto. Cuando salieron de la cafetería, Clara caminaba con una arrogancia renovada, creyendo que su plan había funcionado perfectamente. No tenía idea de que había orquestado el encuentro más peligroso de su vida. Ni que los dos hombres más importantes de su mundo acababan de reconocerse de una manera que cambiaría todo para siempre. El regreso a casa transcurrió en un silencio cargado de significados distintos para cada uno. Clara manejaba con una sonrisa de satisfacción que no podía ocultar, tamborileando con los dedos en el volante al ritmo de una canción que solo ella parecía escuchar. De vez en cuando miraba a Julián por el espejo retrovisor, estudiando su expresión como si intentara descifrar el impacto de su estratagema. Creía haber ejecutado un plan perfecto, llevar a su esposo a conocer a su amante sin que sospechara nada, marcando territorio de la manera más cruel y sutil posible. Julián permanecía en silencio, con la vista fija en el paisaje que pasaba por la ventana. Pero su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. La cicatriz en la muñeca de Tomás había despertado una avalancha de recuerdos y preguntas que no podía ignorar durante todo el trayecto. Luchó contra la tentación de sacar su teléfono y revisar las fotografías que había tomado discretamente durante sus visitas anteriores a la cafetería. Necesitaba estar seguro de lo que había visto, pero también debía mantener la compostura frente a Clara. Cuando llegaron a su casa en las afueras de Monterrey, Clara se dirigió inmediatamente a la cocina para servirse un whisky, una costumbre que había adoptado recientemente los fines de semana.
Ha sido una mañana muy interesante, comentó levantando su copa como si brindara por algo especial. Esa cafetería realmente vale la pena, ¿no te parece? El dueño tiene una energía muy positiva. Julián se quitó los zapatos y se dirigió hacia las escaleras. Tienes razón, es un lugar muy acogedor, respondió sin voltear a verla. Creo que me voy a cambiar de ropa y a leer un rato. Todo ese café me dejó un poco inquieto. Perfecto, cariño. Yo voy a revisar algunos documentos del trabajo que tengo pendientes, mintió Clara, mientras sacaba su teléfono personal. Julián subió las escaleras sabiendo perfectamente que su esposa no revisaría ningún documento, sino que probablemente le enviaría un mensaje a Tomás para saber cómo se había sentido durante el encuentro. Una vez en su estudio, Julián cerró la puerta con seguro y se dirigió inmediatamente hacia su escritorio de roble. Detrás de los libros de arquitectura y literatura contemporánea había un cajón secreto que había mandado instalar hacía años para guardar documentos importantes. Durante los últimos 2 meses, ese cajón se había convertido en el archivo de su investigación privada sobre la infidelidad de Clara. Con manos temblorosas, abrió el cajón y extrajo una carpeta de Manila que contenía fotografías, recortes de periódico, recibos y notas escritas a mano con su letra meticulosa. Era la evidencia de semanas de trabajo detectivesco que había mantenido en absoluto secreto. Había documentado cada encuentro entre Clara y Tomás. Había investigado los antecedentes del joven y había recopilado información que ni siquiera Clara sabía que existía. La primera fotografía de la pila lo mostraba saliendo de la cafetería una tarde de febrero, cargando bolsas del mercado local. Julián había tomado esa imagen desde su coche, estacionado al otro lado de la plaza, usando un lente telefoto que había comprado específicamente para esa investigación. En esa primera fotografía, Tomás se veía relajado y natural, sin saber que estaba siendo observado. Pero fue la segunda fotografía la que ahora captó toda su atención. Era una imagen que había tomado una semana después, cuando Tomás estaba arreglando las plantas en la entrada de la cafetería. El joven se inclinaba hacia adelante con el cabello recogido en una coleta alta, y el ángulo de la fotografía mostraba claramente su perfil derecho. Julián había notado desde la primera vez que vio esa imagen que había algo familiar en las facciones de Tomás, pero había atribuido esa sensación a su imaginación. Ahora, después de haber visto la cicatriz en su muñeca, estudió la fotografía con una intensidad nueva, los pómulos altos, la forma particular de la nariz ligeramente respingada, la manera en que sonreía ladeando la cabeza hacia la izquierda. Cada detalle era un eco doloroso de recuerdos que había tratado de enterrar durante 10 años. Julián sacó su teléfono y buscó en la galería una imagen que había guardado desde hacía años. Era una fotografía familiar tomada durante las vacaciones de Navidad de 2004, cuando su hermano menor tenía 16. Los dos aparecían abrazados frente al árbol navideño de la casa de sus padres, sonriendo con esa complicidad que solo tienen los hermanos que se adoran. Su hermano llevaba un suéter rojo que Julián le había regalado y tenía el cabello suelto cayendo sobre los hombros. La comparación fue devastadora. A pesar del tiempo transcurrido, aunque Tomás era ahora mayor que su hermano en la última fotografía familiar, las similitudes eran innegables, no solo en las facciones físicas, sino en gestos sutiles que Julián había notado durante la visita al café. La manera de morderse el labio cuando estaba nervioso, el hábito de jugar con un mechón de cabello cuando pensaba, la forma particular de inclinar la cabeza cuando escuchaba con atención. Sintió que las piernas le temblaban y tuvo que sentarse en su silla de escritorio. Su mente racional luchaba contra una posibilidad que parecía imposible, pero que cada evidencia hacía más plausible. Su hermano había muerto en un accidente automovilístico cuando regresaba de una fiesta, en la madrugada del 15 de agosto de 2014. Julián había identificado el cuerpo en el hospital, había organizado el funeral, había llorado sobre la tumba durante años. Pero, ¿y si se había equivocado? ¿Y si, en el trauma y la confusión de aquella noche terrible, había identificado erróneamente un cuerpo? ¿Y si su hermano había sobrevivido, pero con amnesia,
O había sido trasladado a otro hospital, o había decidido desaparecer por alguna razón que Julián no podía comprender. Con manos temblorosas, buscó en la carpeta los recortes de periódico que había recopilado sobre Tomás. Había encontrado muy poca información sobre los antecedentes del joven. Tomás había aparecido en Monterrey aproximadamente un año atrás. Había solicitado el préstamo para abrir la cafetería presentando documentos que demostraban experiencia en el sector servicios en diferentes ciudades, pero no había referencias familiares ni un historial claro de su vida anterior a los 20 años. Lo que más intrigaba a Julián era un detalle que había descubierto en una de sus indagaciones más profundas. Tomás solicitó su acta de nacimiento al Registro Civil de Nuevo León apenas 6 meses antes de abrir Café Aurora, alegando que había perdido todos sus documentos personales en un incendio. Era extraño que alguien de 29 años no tuviera una copia de su acta de nacimiento, y más extraño aún que hubiera esperado tanto tiempo para reponerla. Julián recordó vívidamente el momento en que descubrió la infidelidad de Clara. Había sido un martes por la noche, exactamente 2 meses y 5 días atrás. Clara llegó tarde a casa alegando una cena de negocios que se había extendido más de lo esperado, pero cuando fue a guardar su abrigo, del bolsillo interior cayó un recibo de Café Aurora con fecha y hora que no coincidían con ninguna reunión de trabajo. Aquella primera evidencia lo llevó a buscar más. Durante las noches siguientes, mientras Clara dormía, Julián revisó sus bolsillos, sus estados de cuenta y finalmente logró acceder a su teléfono cuando ella se duchaba. Los mensajes habían sido eliminados, pero en la papelera digital encontró conversaciones que confirmaron sus sospechas. No eran solo encuentros casuales, sino una relación que ya llevaba varios meses. En lugar de confrontarla de inmediato, Julián tomó una decisión que ahora entendía como profética: investigar a fondo quién era realmente Tomás Aguilar. Contrató discretamente a un investigador privado, un ex colega de su hermana Lucía, que trabajaba como periodista de investigación. Los resultados fueron inquietantes. Tomás no tenía historial médico, escolar o laboral anterior a los 20 años. Sus huellas digitales no aparecían en ninguna base de datos gubernamental antes de esa edad. Julián cerró los ojos un instante, respiró hondo y apoyó la frente sobre el dorso de la mano. La certeza aún no llegaba. Pero la posibilidad crecía como una sombra que, cuanto más luz había, más nítida se volvía. Y en ese claroscuro, Clara se dibujaba como lo que siempre había sido y él no había querido ver: la mujer que lo humillaba, lo manipulaba y había puesto en marcha un juego cruel que, sin saberlo, estaba a punto de romperse. ¿Hasta dónde llegaría para recuperar su vida? ¿Hasta dónde, para recuperar a su hermano? Era como si Tomás se hubiera materializado de la nada al cumplir 22 años, con una identidad completamente nueva y un pasado que parecía borrado o inventado. El investigador había encontrado algo aún más perturbador: en los archivos del hospital donde supuestamente había muerto el hermano de Julián, existían inconsistencias en los registros de aquella noche. El cuerpo había sido identificado por Julián en un estado de shock emocional, sin que hubiera otro familiar presente para confirmar la identificación. Los documentos médicos mostraban que la víctima del accidente tenía características físicas similares a su hermano, pero algunas marcas distintivas no coincidían del todo. Julián recordó esa noche terrible con una claridad dolorosa. Había recibido la llamada de la policía a las 3 de la madrugada. Su hermano había salido con amigos y se suponía que regresaría temprano, pero nunca volvió a casa. Cuando Julián llegó al hospital, estaba tan devastado que apenas podía mantenerse en pie. Le mostraron un cuerpo cubierto por una sábana y él asintió entre lágrimas cuando le preguntaron si era su hermano menor. Pero ahora, 10 años después, se preguntaba si en su dolor había cometido un error irreparable: había identificado a un desconocido mientras su verdadero hermano yacía inconsciente en otro lugar, o quizá había huido por razones que Julián no podía comprender. La carpeta contenía también fotografías que había tomado durante sus visitas de reconocimiento a la cafetería. En una de ellas, Tomás estaba leyendo un libro en un momento tranquilo del día.
Julián había usado el zoom de su cámara para ver el título. Era una edición de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Ese había sido el libro favorito de su hermano menor, tanto que había memorizado pasajes completos y solía recitarlos cuando estaba melancólico. Otra fotografía mostraba a Tomás organizando la estantería de libros para los clientes. Julián había notado que la selección incluía muchos títulos de literatura mexicana contemporánea, exactamente los mismos autores que su hermano había adorado: Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta, Laura Esquivel y, por supuesto, Octavio Paz. Era una coincidencia demasiado específica para ser casual. Pero la evidencia más conmovedora estaba en la última fotografía de la carpeta. Era una imagen que había tomado la semana anterior, cuando Tomás cerraba la cafetería al final del día. El joven estaba de espaldas, guardando las sillas dentro del local, y llevaba puesto un suéter azul marino que se le resbalaba del hombro izquierdo. En el omóplato, claramente visible, había una marca de nacimiento en forma de mariposa pequeña. Julián se llevó la mano al pecho, sintiendo que se le cortaba la respiración. Su hermano menor había tenido exactamente la misma marca en el mismo lugar. Era algo que solo la familia inmediata conocía, una característica distintiva que había sido como una firma personal desde que eran niños. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba frente a él. Por imposible que pareciera, por mucho que desafiara toda lógica, Tomás Aguilar era muy probablemente su hermano menor, el mismo al que había llorado durante 10 años, al que había visitado en el cementerio cada aniversario de su supuesta muerte, al que había recordado con una tristeza que nunca sanó del todo. Julián cerró la carpeta y se dirigió hacia la ventana de su estudio. El sol se estaba poniendo sobre Monterrey, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados que se reflejaban en las montañas lejanas. Su mundo acababa de cambiar por completo. No solo había descubierto que su esposa lo traicionaba, sino que su amante era el hermano que él había creído muerto durante una década. La ironía de la situación era tan cruel que casi le provocaba una risa histérica. Clara lo había llevado a conocer a su amante con la intención de humillarlo, sin saber que estaba organizando el reencuentro más imposible y milagroso de la vida de Julián. Había orquestado su propia destrucción de la manera más espectacular posible. Julián regresó a su escritorio y tomó su teléfono celular. Tenía el número de la cafetería guardado desde hacía semanas, cuando había llamado haciéndose pasar por un cliente potencial para confirmar los horarios de apertura. Ahora, ese número representaba la posibilidad de recuperar a la persona más importante que había perdido en su vida. Marcó los dígitos lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Cada tono de llamada le parecía eterno. Finalmente, escuchó la voz familiar al otro lado de la línea. Café Aurora, buenas tardes. La voz era más madura, pero conservaba esa cadencia particular que Julián conocía mejor que ninguna otra en el mundo. Era la voz de su hermano menor, el niño que había crecido a su lado, que había compartido secretos y sueños, que había sido su mejor amigo y su mayor responsabilidad después de la muerte de sus padres. Hola, dijo Julián con una voz que temblaba a pesar de sus esfuerzos por mantenerla controlada. Habla Julián Herrera. Estuve en su cafetería esta mañana con mi esposa. Me preguntaba si podríamos hablar en privado. Tengo algo muy importante que contarle. Del otro lado de la línea hubo un silencio largo, cargado de electricidad. Finalmente, Tomás respondió con una voz que también temblaba ligeramente. Señor Herrera, sí, lo recuerdo perfectamente. También tengo algunas cosas que me gustaría preguntarle. ¿Qué le parece si nos vemos mañana por la tarde, cuando cierre la cafetería? Podríamos hablar con tranquilidad. Perfecto, respondió Julián. Estaré ahí a las 6. Y Tomás, agregó, usando su nombre real por primera vez. Creo que ambos sabemos que esta conversación va a cambiarlo todo. Hubo otro silencio y luego una respuesta que confirmó lo que Julián ya sabía en su corazón. Sí, señor Herrera, creo que tiene razón. Cuando colgaron, Julián se quedó inmóvil en su silla con el teléfono aún en la mano.
Abajo podía escuchar a Clara moviéndose por la casa, probablemente preparándose para inventar otra mentira sobre sus planes de la noche. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar de la manera más inesperada posible. Julián guardó cuidadosamente todos los documentos de vuelta en el cajón secreto. Mañana por la tarde tendría las respuestas que había estado buscando durante 10 años. Y después de esa conversación, se encargaría de que Clara entendiera que había subestimado gravemente al hombre con el que estaba casada. El domingo por la tarde llegó con una lentitud torturante para Julián. Había pasado la noche en vela, repasando cada recuerdo de su hermano menor, cada momento doloroso de los últimos 10 años, cada lágrima derramada sobre una tumba que ahora sabía estaba vacía. Clara había salido temprano, alegando una reunión de último momento con un cliente potencial, pero Julián sabía que iba a pasar el día con Tomás, completamente ajena a la bomba emocional que estaba a punto de estallar en su vida. A las 5:30 de la tarde, Julián se estacionó frente a la macroplaza, en el mismo lugar donde había vigilado tantas veces los encuentros entre su esposa y el hombre que ahora sabía era su hermano. Sus manos temblaban mientras caminaba por las calles empedradas hacia Café Aurora. Llevaba en su portafolio las fotografías familiares que había recopilado durante la noche, evidencia irrefutable de una verdad que cambiaría todo para siempre. La cafetería estaba cerrando cuando Julián llegó. Los últimos clientes salían con vasos de café para llevar, y las luces del interior creaban un ambiente cálido que contrastaba con la tensión que él sentía en cada músculo de su cuerpo. Tomás apareció en la puerta, habiendo cambiado su delantal de trabajo por una camisa blanca sencilla y jeans. Su expresión mostraba una mezcla de nerviosismo y anticipación que Julián reconoció de inmediato. Era la misma cara que ponía su hermano menor cuando estaba a punto de confesar algo importante. «Pase. Por favor», dijo Tomás con una voz que intentaba sonar profesional, pero que temblaba ligeramente. Cerró la puerta detrás de Julián y volteó el letrero de cerrado antes de dirigirse hacia una mesa en el rincón más privado de la cafetería. Se sentaron uno frente al otro, con la mesa de madera entre ellos como una barrera que ambos sabían estaba a punto de desaparecer para siempre. La luz de la tarde que entraba por las ventanas iluminaba el rostro de Tomás de una manera que hacía imposible negar el parecido familiar, los mismos ojos oscuros que Julián veía en el espejo cada mañana, la misma forma de la barbilla, las mismas manos delgadas que ahora jugueteaban nerviosamente con una servilleta de papel. «Señor Herrera», comenzó Tomás, pero Julián lo interrumpió suavemente. «Por favor, llámame Julián». Y creo que ambos sabemos que esta conversación va mucho más allá de las formalidades. Tomás asintió y tomó una respiración profunda. «Julián, he estado pensando en nuestra llamada toda la noche. Hay cosas que he querido decir, preguntas que he querido hacer, pero nunca supe cómo. Cuando lo vi ayer en la cafetería con su esposa, sentí algo que no había sentido en años, una conexión que no podía explicar». Julián sacó de su portafolio la fotografía navideña de 2004, donde aparecían los dos hermanos abrazados. La colocó suavemente sobre la mesa y observó cómo el rostro de Tomás se transformaba por completo. Los ojos del joven se llenaron de lágrimas instantáneamente y su mano voló hacia la boca para contener un sollozo. «Dios mío», murmuró Tomás, tomando la fotografía con manos temblorosas. «Es imposible. Yo creí que habías muerto. Todos me dijeron que habías muerto en el accidente». Julián sintió que su propio mundo se tambaleaba. «¿Qué accidente, Tomás?» «Yo creí que tú habías muerto. Identifiqué tu cuerpo en el hospital hace 10 años». Los dos hombres se miraron con una comprensión devastadora. Habían sido víctimas de una confusión terrible, una cadena de errores que había destrozado a una familia y los había mantenido separados durante una década completa. Tomás comenzó a hablar entre lágrimas. «Después del accidente desperté en un hospital de Ciudad de México. Había perdido la memoria de los últimos años. Los médicos dijeron que había sufrido un trauma craneal severo y amnesia retrógrada. Una familia que me encontró después del accidente se hizo cargo de mí.
Me adoptaron oficialmente cuando los doctores aseguraron que probablemente nunca recuperaría mi memoria por completo. Julián lo escuchaba con el corazón destrozado. ¿Y tu nueva familia nunca trató de buscar a la original? Me dijeron que lo habían intentado, que no encontraron a nadie. Dijeron que yo era huérfano, que no tenía familia conocida. Durante años traté de recordar, pero los fragmentos eran tan confusos que los médicos me aconsejaron no forzar el proceso. La historia continuó desarrollándose como una tragedia. Tomás había crecido con su familia adoptiva en distintas ciudades, siempre con la sensación de que algo faltaba en su vida. Su padre adoptivo murió en un accidente cuando él tenía 23 años, dejándolo completamente solo con una herencia modesta que usó para comenzar de nuevo. Hace aproximadamente un año, explicó Tomás, comencé a tener sueños muy vívidos sobre un hermano mayor. Siempre aparecía la misma figura, un hombre leyendo libros, enseñando en una universidad, viviendo en una casa grande. Los sueños eran tan reales que decidí mudarme a Monterrey, porque algo me decía que aquí encontraría las respuestas. Julián sacó más fotografías de su portafolio, imágenes de su infancia juntos, vacaciones familiares, momentos cotidianos que habían sido la base de su vida antes de la tragedia. Cada imagen provocaba en Tomás una reacción emocional, como si despertara recuerdos enterrados bajo años de trauma y confusión. Pero había algo más que Tomás necesitaba confesar, algo que había estado cargando durante semanas. Julián, hay algo más que debes saber. Tu esposa, Clara, la conocí hace aproximadamente 4 meses. Al principio era solo una clienta regular. Venía sola y me contaba que estaba pasando por problemas en su matrimonio. Julián sintió una punzada de dolor. Pero se mantuvo en silencio, permitiendo que su hermano continuara. Me dijo que su esposo era profesor universitario, que era inteligente, pero que se habían distanciado. Mencionó tu nombre varias veces, pero nunca hice la conexión hasta hace unas semanas. Una noche, cuando cerraba la cafetería, ella dejó caer su bolso y se desparramaron algunas fotografías. Una de ellas era de ustedes dos el día de su boda. Tomás hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras correctas. Cuando vi esa fotografía fue como si alguien encendiera una luz en mi cerebro. Tu cara me resultaba familiar, aunque no sabía de dónde. Esa noche soñé contigo más vívidamente que nunca, soñé que me enseñabas a leer, que me ayudabas con la tarea, que me cuidabas cuando estaba enfermo. La confesión más difícil estaba por venir. Julián, yo nunca quise lastimarte. Cuando me di cuenta de quién eras realmente, traté de terminar las cosas con Clara, pero ella se volvió más insistente. Decía que su matrimonio era solo una fachada, que tú no la entendías, que merecía ser feliz con alguien que realmente la amara. Julián sintió una mezcla de dolor y furia hacia Clara, pero también una compasión profunda hacia su hermano, quien había sido manipulado sin saberlo. Tomás, tú no sabías quién era yo. Clara se aprovechó de tu vulnerabilidad, de tu soledad. Ella es la única responsable de esta situación. Los dos hermanos se abrazaron por primera vez en 10 años, llorando una década de dolor, pérdida y confusión. Era un reencuentro que parecía imposible, un milagro envuelto en las circunstancias más crueles imaginables. Después de varios minutos, Julián se separó y tomó las manos de su hermano. Tomás, necesito contarte algo. Clara me trajo aquí ayer con una intención muy específica. Quería humillarme, marcar territorio, hacerme saber indirectamente que tenía un amante sin decírmelo de frente. Creía que estaba jugando el juego perfecto. Tomás palideció. ¿Qué vamos a hacer? Julián sonrió con una expresión que su hermano reconoció de inmediato, era la misma sonrisa determinada que tenía cuando planeaba algo importante en su infancia. Vamos a darle exactamente lo que se merece. Pero primero necesito que me digas cuándo es tu próxima cita con ella. Tomás consultó su teléfono. Mañana por la tarde. Siempre viene los lunes a las 4, cuando hay pocos clientes. Perfecto, dijo Julián. Mañana será un día que Clara nunca olvidará.
Durante la siguiente hora, los hermanos diseñaron una confrontación que sería devastadora para ella. Tomás le enviaría un mensaje pidiéndole que viniera como siempre, pero Julián estaría esperando con él. No habría gritos ni escenas melodramáticas, sino una revelación fría y calculada que demostraría que Clara había subestimado por completo a los hombres de su vida. El lunes por la tarde, a las 4 en punto, Clara llegó a Café Aurora con su sonrisa habitual y un pequeño ramo de flores que había comprado en el mercado. Entró silbando, esperando encontrar a Tomás solo, como siempre. En cambio, se encontró con una escena que la hizo detenerse abruptamente en la entrada. Julián estaba sentado en la mesa que ella solía ocupar con su amante, tomando un café americano y leyendo tranquilamente un libro. Tomás estaba detrás de la barra, pero no tenía su expresión nerviosa habitual. Ambos lo miraron con una calma que inmediatamente le erizó la piel. «Hola, Clara», dijo Julián sin levantar la vista del libro. «Siéntate, por favor, tenemos mucho de qué hablar». Clara miró alternativamente a su esposo y a su amante, tratando de procesar lo que estaba viendo. «Julián, ¿qué haces aquí?» «¿Cómo?» Julián cerró el libro suavemente y finalmente la miró directamente a los ojos. «Clara, te presento oficialmente a Tomás Herrera Salvatierra, mi hermano menor, al que creíamos muerto durante los últimos 10 años». El color desapareció por completo del rostro de Clara. Las flores cayeron de sus manos al suelo, esparciéndose por todo el piso de la cafetería. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Tomás se acercó a la mesa con 2 sillas adicionales. «Siéntate, Clara. Mi hermano y yo hemos estado comparando notas y hay muchas cosas que necesitas escuchar». Julián continuó con una voz serena, más aterradora que cualquier grito. «Verás, Clara, tu plan de traerme aquí para humillarme fue bastante ingenioso. Lástima que no sabías que yo había estado investigando tu aventura durante meses. Y lástima también que no sabías que tu amante era mi hermano perdido». Clara finalmente logró sentarse, pero temblaba visiblemente. Esto es imposible. Tomás no es, él no puede ser». Julián sacó las fotografías familiares y las colocó sobre la mesa. Tomás agregó sus documentos de adopción y los registros médicos del accidente. La evidencia era irrefutable, devastadora en su claridad. Durante los siguientes 30 minutos, los hermanos le explicaron a Clara exactamente cómo había sido víctima de su propia arrogancia. Le contaron sobre la investigación de Julián, sobre los recuerdos recuperados de Tomás, sobre el reconocimiento gradual que habían experimentado. Clara intentó hablar varias veces, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Había orquestado su propia destrucción de la manera más espectacular posible. Su cruel plan de humillar a su esposo había resultado en la reunión de 2 hermanos que ahora estaban aliados contra ella. La confrontación final llegó cuando Julián se levantó de la mesa. «Clara, durante 5 años creí que eras una mujer honorable que había cometido un error. Ahora veo que eres simplemente una manipuladora cruel que disfruta lastimando a las personas que confían en ti. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que decidiste usar el dolor de mi familia como un arma contra mí». Tomás agregó su propia despedida. «Y Clara, yo nunca te amé. Lo que sentía era gratitud por la atención, confusión por mis recuerdos perdidos y la necesidad desesperada de llenar un vacío que ahora sé que solo mi hermano podía llenar». Clara se levantó tambaleándose, mirando a los 2 hombres que habían destruido por completo su mundo. Intentó decir algo, una disculpa o una explicación, pero Julián la interrumpió. «No hay nada que puedas decir, Clara. Tu abogado recibirá los papeles de divorcio mañana por la mañana, y espero que el resto de tu vida te sirva para reflexionar sobre las consecuencias de subestimar a las personas que amas». Clara salió de la cafetería como una mujer derrotada, dejando atrás las flores aplastadas en el suelo y los restos de la vida que había destruido con sus propias manos. Cuando se quedaron solos, los hermanos se abrazaron nuevamente, pero esta vez sin lágrimas. Era un abrazo de victoria, de justicia,
de un futuro que finalmente podrían construir juntos. Julián miró a su hermano menor con una sonrisa que no había sentido en 10 años. Tomás, tenemos mucho tiempo que recuperar, pero primero hay algo que siempre quise enseñarte y nunca pude terminar. ¿Qué es eso?, preguntó Tomás. Julián sacó de su portafolio un ejemplar gastado de Pedro Páramo. Al leer a Juan Rulfo correctamente, creo que ahora finalmente puedes entender por qué Comala estaba destinada a romper su maldición de silencio. Tomás sonrió y, por primera vez en 10 años, se sintió completamente en casa. La vida tiene una manera misteriosa de tejer historias que parecen imposibles, de conectar hilos que creíamos rotos para siempre. En esta historia hemos sido testigos de algo que va mucho más allá de una simple infidelidad o una venganza bien planeada. Hemos visto cómo el universo puede usar incluso las intenciones más crueles para crear los milagros más hermosos. Clara había creído tener el control absoluto de la situación. Clara pensaba que podía manipular a dos hombres, usar su dolor como entretenimiento personal y salir victoriosa de su juego perverso. Lo que no entendía era que, cuando subestimas la inteligencia y la fortaleza de quienes tienes cerca, el universo encuentra formas muy creativas de enseñarte humildad. Julián nos enseña que la verdadera fuerza no está en los gritos ni en las confrontaciones dramáticas, sino en la paciencia, la observación y la sabiduría para esperar el momento perfecto. Durante meses, investigó, recopiló evidencias y mantuvo la compostura, sabiendo que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Su inteligencia emocional le permitió ver más allá de la traición inicial y descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Tomás representa a todas esas personas que han perdido su identidad, que vagan por la vida sintiendo que algo esencial falta en su existencia. Su historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para reencontrar nuestras raíces, para recuperar lo que creíamos perdido para siempre. A veces, las circunstancias más dolorosas son las que nos guían hacia nuestro verdadero destino. La lección más poderosa de esta historia es que la manipulación y la crueldad siempre terminan volviéndose en contra de quien las practica. Clara no solo perdió a su esposo y a su amante, sino que inadvertidamente se convirtió en el instrumento que reunió a dos hermanos después de una década de separación. Su maldad se transformó en bendición para otros, mientras que ella quedó completamente sola, enfrentando las consecuencias de sus actos. Esta historia también nos habla del poder del perdón y la comprensión. Julián podría haber culpado a Tomás por la infidelidad, pero su sabiduría le permitió ver que su hermano había sido víctima de la misma manipulación que él. En lugar de permitir que la traición los separara, usaron esa experiencia para fortalecerse mutuamente y construir un futuro mejor. Hay momentos en la vida en que sentimos que todo está perdido, que las circunstancias nos han derrotado por completo. Pero esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el universo puede estar preparando sorpresas que transformarán nuestro dolor en alegría, nuestras pérdidas en ganancias inesperadas. La inteligencia emocional de Julián, su capacidad para mantener la calma bajo presión y su determinación para buscar la verdad nos muestran que, cuando enfrentamos las adversidades con sabiduría en lugar de con reacciones impulsivas, podemos descubrir oportunidades donde otros solo ven tragedias. Al final, esta historia nos deja con una reflexión profunda: nunca subestimes el poder de la verdad. Nunca pierdas la esperanza de recuperar lo que has perdido. Y nunca olvides que la crueldad de otros puede convertirse en el catalizador de tus mayores bendiciones. La vida tiene planes más grandes de los que podemos imaginar y, a veces, usa los instrumentos más inesperados para cumplir su propósito.